Muy buenas tardes y bienvenidos a la presentación de este libro escrito a cuatro manos, un libro conversación con el padre Heriberto García Arias, que lleva un subtítulo que en realidad es el título: Confesiones de un sacerdote digital. Es un día un poco especial porque en Madrid hay puente en los colegios de primaria y secundaria y la tarde no es muy apacible, pero estamos los que estamos y vamos a disfrutar todo lo posible de este encuentro. Lo vamos a organizar del siguiente modo: tendremos en primer lugar un momento breve de oración, después haré una introducción para explicar cómo se gestó el libro, después mantendremos una breve conversación que prolonga la que ya iniciamos en el libro, y después habrá un tiempo prolongado para que podáis hacer las preguntas que os parezcan oportunas, y después ya terminaremos con la conclusión. Antes de hacer la oración de un sacerdote digital, me parece obligado que tengamos un recuerdo de las víctimas del terrible incendio que ayer se produjo en Valencia y que no sabemos todavía el número exacto de ellas. Os invito a que estemos unos instantes de silencio y que en silencio podamos orar por ellas. Al final del libro veréis que el padre Heriberto ha escrito una breve oración de un evangelizador digital. Me parecía obligado comenzar este encuentro con esa breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La decimos juntos. Señor, te agradezco cada momento en el que me has preparado para ser más fuerte, porque cuando aparento ser valiente, solo tú sabes lo frágil y débil que soy. Cuando escucho tu palabra, conoces cómo retumba en mi corazón. No me deja en paz hasta que grito tu voz. Me has llamado a seguirte sin sombra de duda, con toda seguridad, aunque yo dudaba, porque sabes que te puedo fallar. Sabes que soy pecador, pero aquí estoy. Soy pequeño de fe, pero en tu mano sé que soy invencible. Amén. Me imagino que los que estamos aquí ya lo hemos experimentado en carne propia, pero si uno entra en estas cuatro redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram o TikTok, y teclea el nombre Heriberto García Arias, puede encontrarse con cosas muy diversas. Por ejemplo, puede encontrarse con esto. Haz un alto. Fíjate a dónde vas. ¿Estás tan acostumbrado a llenarte de cosas que no tienes tiempo para detenerte? Pregúntate qué estás haciendo con tu vida, o quizás qué está haciendo la vida contigo. Déjate digo que sentir que alguien te ama es como detener el tiempo. Te hace sentir que flotas, te levanta, y ahora es ese momento. Haz un alto en esa rutina de problemas que parece que no se van a acabar. Te invito a hacer una pausa. Mírate de frente a Dios. Nadie te va a amar como Él, eso no lo dudes. Él te elegiría una y otra vez y jamás va a renunciar. O puede encontrarse también con algo ¿Quién es parecido a Dios esto. para ti? Te invito a apuntarlo en los comentarios. Esa misma pregunta la hace Jesús a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pero si nos remontamos a unos años atrás, podemos encontrarnos con cosas como esta.
Seguro que muchos de los aquí presentes no imaginaban que el padre Heriberto era también un sheriff en una película del oeste americano. Él luego nos explicará por qué sucedieron estas cosas. Una vez que ya tenemos una cierta idea de quién es el personaje, podemos seguir rastreando en otros campos, no solo en las redes sociales, también en algunas televisiones, por ejemplo la CNN en español, Univisión, Televisión Azteca, y entonces podemos encontrarnos con otras sorpresas. La parte natural de lo que tú sientes como persona sigue ahí. Pero lo interesante es que ejerces una paternidad distinta, te entregas a la gente. O sea, este mismo cuello, llamado cuello clerical, es algo de como si fuera un esclavo de la gente, esclavo del pueblo. Y entonces también recibes amor puro de la gente con la que tienes contacto. Mencionas tú el tema de la iglesia defectuosa. O sea, tú eres consciente, los sacerdotes son conscientes, pues, que tiene muchos errores la iglesia como institución. ¿Realmente a quién seguimos? ¿A la iglesia real o a la iglesia de mis sueños? Porque a veces se nos puede derrumbar Sí. La idea de iglesia porque quisiéramos que fuera perfecta, pero no lo es. Y seguimos en vivo en la edición digital. Hoy es lunes de motivación y les presentamos a una persona que, Borja, causa revuelo en TikTok. No les cuento más, tienen que verlo. Everybody make some TikTok. Es justo lo que necesitamos para hoy lunes. Miren, se trata del padre Heriberto García, quien a través de TikTok busca acercar a los jóvenes a la iglesia. ¿Y qué creen? Hoy nos acompaña en vivo. Padre Heriberto, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. ¿Cómo le surge la idea de hacer uso de TikTok para tener más comunicación con los jóvenes, padre? Pues lo que pasa es que trabajo con los jóvenes, entonces veo que están en esa red social y trato de ingresar y comenzar a hacer algunos retos y esas cosas, y sobre todo a llevar la palabra de Dios, a acercar a todos los adolescentes y jóvenes a Dios. Bueno, creo que es suficiente como pequeñas perlas para presentar al personaje. Probablemente muchos de los que estáis aquí ya lo conocíais. Aquellos que no lo conocíais, tenéis una primera aproximación. Sabemos 4 cosas fundamentales. Sabemos que es un sacerdote. Por algunas fotografías hemos adivinado que es charro, que practica el arte de la charrería, y si alguno no sabe en qué consiste, puede preguntárselo y él nos lo va a explicar con todo lujo de detalles. Sabemos que es un gran comunicador y sabemos que es, con una palabra que a mí personalmente no me gusta mucho, pero es la que se utiliza en el argot de las redes sociales, es un influencer. Ya tenemos una primera aproximación. Dejemos que las fotos nos vayan explicando un poco más quién es el personaje. Who is this man? ¿Quién es este tipo? Si tenéis el libro en las manos, veréis que en las solapas se dicen más cosas de él. Se dice que el padre Heriberto García Arias es un sacerdote, esto ya lo sabíamos, quizá no sabíamos del todo que era mexicano, nacido en 1988, por tanto tiene 35 años y falta poco para que cumpla 36. Nació en un pueblo que lleva ya un nombre que es una declaración de intenciones, San Francisco de Asís, en el estado de Jalisco. Después de su ordenación sacerdotal, trabajó en la pastoral de adolescentes y jóvenes, y el corto que hemos visto, ambientado en el oeste, es un fruto de esa etapa. Fue también vocero, como se dice en México, o portavoz, como decimos en España, de la catedral de su diócesis, San Juan de los Lagos, y actualmente ha regresado a las aulas como alumno y está estudiando comunicación institucional en la Universidad de la Santa Croce de Roma. Lo va a explicar él con más detalle, pero a raíz de la pandemia no solamente produjo cortos, sino que comenzó su trabajo evangelizador de una manera enérgica en las redes sociales,
Y hoy son ya millones los adolescentes y jóvenes que lo siguen, sobre todo en TikTok, la red más usada por los adolescentes, pero también en las otras tres, en las que está presente Instagram, Facebook y YouTube. Su sueño, como se indica en el capítulo 5 del libro, es anunciar al Cristo de siempre con los medios de hoy. Bueno, yo creo que los que no conocíais al padre Heriberto ya tenéis un perfil. La pregunta es, ¿y por qué surge este libro? Porque él no pertenece a la galaxia Gutenberg. Él es un sacerdote digital entrevistado por un sacerdote analógico. Yo sí pertenezco a la galaxia Gutenberg. ¿Por qué no contar su experiencia en un libro conversación? Queremos compartir con vosotros esta tarde, en este clima familiar, cómo surgió todo, a qué responde. Quienes tenéis redes sociales, con independencia de la edad que tengáis, sabéis que es el reino de la impostura. Tú en las redes sociales puedes ser lo que te da la gana. Cuando yo comencé a seguir al padre Heriberto, me surgió la pregunta que me imagino que más de uno de vosotros se habrá formulado. ¿Y todo esto es solo una máscara? ¿Es uno de tantos juguetes que la red encumbra y que después con igual velocidad destruye? ¿Sí o no? Pues no hay nada mejor que acercarse no al personaje. El personaje ya lo presentan las redes. Acercarse a la persona. Y esta es la motivación detrás del libro. Por eso el libro lleva un título o un subtítulo que es Confesiones de un sacerdote digital. El género confesiones es muy conocido. Las más famosas, pues sabéis cuáles son. Las confesiones de San Agustín. ¿Quién en sus años de bachillerato no se acercó a este libro? Pero en el campo español hay otras confesiones que fueron muy famosas. Por ejemplo, las que escribió en el año 1957 uno de los curas españoles más famosos, José Luis Martín Descalzo, Un cura se confiesa. O, ya más adelante, el que fue cardenal de Madrid, el cardenal Vicente Enrique Tarancón, que tituló su autobiografía Confesiones. Por tanto, estamos ante un género que nos resulta familiar. Y con él hemos iniciado una colección que titulamos Hablando con. Diréis, bueno, ¿y por qué esta nueva colección? Si ya el mercado está inundado de libros, se escribe mucho y se lee poco. Voy a dar la explicación de parte de nuestra editorial. Hoy hay muchos teóricos sobre todo, pero lo que necesitamos es gente práctica. Yo me he encontrado con teóricos de las homilías que hacen un desastre de homilías. Te dicen todo lo que un cura tendría que hacer para pronunciar una buena homilía, pero cuando ellos la hacen, la gente se aburre como las ovejas. Entonces, ¿por qué no proceder al revés? Hoy hay en la Iglesia, gracias a Dios, hay gente, hombres y mujeres, laicos, consagrados, sacerdotes, obispos, que no son demasiado conocidos, pero que están viviendo experiencias significativas en el campo de la evangelización. El padre Heriberto no es un teórico de la comunicación, tal vez lo sea cuando concluya su especialidad. Es un práctico, o sea, alguien que ha sabido conectar cuando tantos sacerdotes nos estrellamos en el campo de la pastoral juvenil. Él ha sabido llevar la palabra de Dios a este mundo. Merecía la pena contar estas historias, hablando con testigos, en definitiva, que buscan y ofrecen razones para poder creer en este contexto de sociedad secularizada, para poder esperar, para poder amar. Así que, ni corto ni perezoso, entré en contacto con él, y hace un poquito más de un año, el 14 de enero de 2023, nos encontramos presencialmente por vez primera en ese edificio enorme que es la Curia General de los Misioneros Claretianos en Roma, donde yo viví 18 años. Y a partir de ahí ya comenzó un intercambio constante de mensajes, de WhatsApp, de videollamadas, hasta que el día 5 de septiembre
nos dimos cita en Mérida. Diréis, ¿por qué en Mérida, Badajoz? Porque allí reside Jesús Sánchez Adalid, que es un sacerdote novelista, bastante conocido en el panorama español, con el que el padre Heriberto también ha comenzado un proyecto audiovisual de envergadura, del que tal vez luego podemos hablar. Así que todo ese día, de la mañana a la noche, además de celebrar la Eucaristía y de divertirnos un poco, estuvimos conversando. Fruto de esa conversación y de sucesivas videollamadas es el libro que salió de la imprenta el 15 de febrero de 2024 y que hemos articulado en 7 capítulos, que muy rápidamente presento. El primero, una palabra que a los lectores españoles les llama la atención: jalisciense. Jalisciense no es un tipo de herejía. Jalisciense son los naturales del estado mexicano de Jalisco. Así que jalisciense por los 4 costados. Para conocer a la persona hay que conocer su contexto geográfico, familiar. Es lo que explora el capítulo primero. En el segundo, conversamos sobre su experiencia de fe y por qué para él Cristo es la mejor opción que uno puede hacer en la vida. También de su experiencia vocacional como sacerdote. En el tercero, de tú a tú en el ciberespacio, hablamos de cómo comenzó su trabajo evangelizador en las redes sociales. En el cuarto, ¿hay alguien ahí? Hablamos sobre la gente que lo sigue, qué perfil tiene, qué buscan. ¿Hay haters? ¿No hay haters? El capítulo 5 se centra en el mensaje. Si habéis visto los vídeos de Heriberto, él no se anda por las ramas, como tantos sacerdotes que hablan de muchísimas cosas, y que está muy bien. Él va directamente a la palabra de Dios y a Cristo, el Cristo de siempre con los medios de hoy. El 6 es un capítulo en el que ponemos nombre a las tentaciones que un sacerdote digital tiene y por qué hay que seguir a pesar de todo. Y en el 7, Heriberto ha hecho un esfuerzo de compartir su experiencia en forma de decálogo, de tal manera que aquellos que empiezan ahora el trabajo evangelizador en las redes puedan servirse de la experiencia de alguien que lo ha experimentado. Bueno, pues esta es como la hoja de ruta del libro que tenemos aquí y que queremos presentar esta tarde. Y sin más, vamos a dedicar algunos minutos a proseguir el libro. Bueno, en primer lugar, yo te agradezco mucho, Heriberto, que hayas hecho un alto en el camino académico. Hubiera sido, desde el punto de